Mujeres. Se cree que existen en el mundo cerca de 4.000 millones de mujeres. Ninguna de ellas igual que otra. Mujeres con corazas, mujeres descreídas, mujeres que lo darían todo por alcanzar sus sueños. Mujeres de fiar y mujeres sin confianza en sí mismas. También hay mujeres que son como casas, mujeres en construcción que realizan un viaje metafórico que va desde los escombros hasta los cimientos de sus propias vidas. Mujeres que son como hogares. Conocí a Ana a finales de 2022 y me quedé enganchada de su historia. Madre a los 19 años, sola, solapando contratos en prácticas de media jornada, vulnerable. La realidad de Ana es idéntica a la de tantas otras mujeres que gastan sus días sacando adelante a sus hijas y a sus hijos. Pero en su caso, su vulnerabilidad es doble. Ana tiene una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, la principal vulneración que tiene es que no hablan las personas en primera persona. Siempre hay un profesional, siempre hay alguien que pide por ellos o siempre hay alguien que reclama por ellos, y muchas veces son personas olvidadas por eso, porque no se oye su voz. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues si cuando no hay discapacidad, la mujer que sufre violencia o la mujer que sufre exclusión tiene un riesgo mayor, las mujeres con discapacidad intelectual, a las que no se oye por tener discapacidad, se multiplica. ¿Qué nos pasa con las mujeres con discapacidad intelectual? Aparte de no ser escuchadas, no son reconocidas como mujeres muchas veces. Pues he nacido en Ucrania, al lado del Mar Negro, y bueno, pues vine con mis padres en el año 1999 a Madrid. Nos vinimos a Parla a vivir. Entonces, pues mi madre se divorció de mi padre y vivía con mi madre. Porque ahora tienes ¿cuántos años? 26. 26 años. ¿Y tienes un hijo de? 6 años. De 6 años. ¿Qué se llama? Daniel. Daniel. Estando sola y con un niño, bueno, puedes hacer planes, como ir al cine, ir al parque de atracciones con el niño. Sí, porque cuando estaba sola pues no sabía con quién ir ni nada. Los amigos pues iban a su rollo ahí. Yo iba con el niño y digo, venga, vamos a comer pizza, vamos a comer... O sea, que te hace como compañía, ¿no? Que sí. Te sientes acompañada por él. Sí. Sí, es verdad. Es muy bonito. Las madres que nos van llegando, en la mayoría de los casos lo que hablábamos, están solas, no tienen red de apoyo, les cuesta conseguir trabajos dignos. Tienen discapacidad intelectual, en líneas generales los sueldos son bajos, pero además si eres madre y tienes que hacer conciliación familiar con un sueldo bajo, un menor, al que solo puedes cuidar tú. A los 14 años estuve con mi madre y eso, pero luego a los 17 falleció mi madre por cáncer de colon, y después ya no podía dormir en casa de mi madre. Tenía que volverme con mi hermana a casa de su novio. Estuve ahí desde los 17 hasta los 19 y luego pues me quise independizar porque no aguantaba más ya también a mi hermana. ¿Porque te llevabas mal con tu hermana también? Sí, porque mi hermana también tenía problemas de alcohol y también se quería suicidar. Entonces, pues me tuve que ir con el padre del niño. ¿Con el padre de tu hijo? Sí. Vale, ¿y te fuiste desde el principio a vivir con él o sea, tuvisteis una relación y después de un tiempo...? Tuvimos una relación, le conocí cuando era mi cumpleaños, a los
creo que fue a los 19 años que tuve mi cumpleaños. Y luego pues estuvimos ahí un par de meses y eso, y como ya estaba cobrando la renta mínima, pues me encontré en una habitación y le dije al padre de mi hijo, pues te vienes conmigo entonces a dormir, a vivir conmigo. Digo, ¿me haces la comida? Porque yo no sé. La realidad socioeconómica de las mujeres con discapacidad intelectual y especialmente cuando son madres es una situación muy compleja. Es una situación compleja porque la discapacidad y la discriminación que se produce en el ámbito de la discapacidad intelectual hay que considerarla como una discriminación interseccional que hay que abordar desde diferentes aspectos y con políticas muy transversales. Hay que tener en cuenta que ya solo en el ámbito laboral la tasa de empleo de las personas con discapacidad es 4 veces menor que en el ámbito del resto de la población. Pero además, si vemos algunos datos, los datos reflejan en el último informe Olivenza que el número de mujeres con discapacidad que nunca ha accedido a un empleo es 3 veces inferior al de los hombres con discapacidad. ¿Esto qué significa? Ahí no se produce una discriminación por discapacidad, empieza a producirse también una discriminación por género. Esto ocurre también a la hora de ofrecer determinados empleos y ocupar determinados perfiles. Las mujeres con discapacidad intelectual, en particular, acceden a trabajos muy poco cualificados y también que tienden a trabajos de cuidados, sobre todo en el entorno familiar. Y nada, y luego ahí pues me empezó a decir, es que vengo de casa de mi madre. Y yo, a ver, ¿qué quieres ya? Y me dice, es que mi madre me dice que eres la mujer de mis sueños. Y yo, venga, hombre, ¿qué dices? Y nada, decidió tener un hijo conmigo. Y digo, pero si es que nos conocemos desde hace poco. Y me dijo que, bueno, las mismas promesas de todos, diciendo, bueno, pues que te voy a cuidar, y dice, te voy a cuidar a ti, al niño, y no sé qué, no abortes, no sé qué. Y yo, bueno. ¿Tú querías tenerlo o dices que te convenció él? Sí quería tenerlo, pero mi hermana me empezó a decir que era muy pronto para tenerlo porque de momento era muy joven y tenía que trabajar, estudiar y que tenía que sacar mi vida adelante, que los niños ya vendrían más adelante. Y yo dije a mi hermana, quiero tener un hijo, digo, porque cuando tenga 40 años se me va a pasar el arroz y me voy a querer un niño. Claro. Es mejor tenerlo jovencita, sí. ¿No? Es lo que sentías. Claro. ¿Y cómo fue el embarazo? Pues un poco mal, porque cuando yo estuve embarazada de 2 meses, el padre del niño me estaba diciendo que a saber de quién era, que a lo mejor no era de él y que a lo mejor será de un latino o de un negro o cualquiera. Y yo, pero a ver, si pero tú entonces cambió muchísimo de opinión él, porque te había dicho que él quería ser padre y de repente dijo que no. Sí, porque, no sé, yo estaba siempre en la habitación y él estaba trabajando. Y le decía, es que yo estoy aquí trabajando, y dice, ya, ¿saber qué haces tú? Y yo, pero si no hago nada, yo estoy encerrada en casa, no salgo a ningún lado. Y luego, pues, yo hablaba con su madre y decía, mira, que a su madre, que me ha pasado esto y no sé qué hacer. Dice, déjale que mi hijo ya se le pasará el cabreo y eso. Dice que piensa las cosas sin cabeza. Y le dejé ahí tranquilo y luego pues decía, bueno, vale, que lo siento, que me he portado mal, y me perdonaba y luego bien, estuvimos bien. La sociedad vive dentro de estándares y dentro de estereotipos. Ahora ya no es me caso y tengo hijos, ahora es, bueno, conozco a alguien, me emparejo, llevamos una vida estable y tengo hijos. Las mujeres con discapacidad intelectual no siguen las rutinas sociales. Es decir, si tú empiezas por no pensar que una mujer pueda tener una pareja porque tiene discapacidad intelectual, a partir de ahí muchas veces se complica. Entonces, hay una falta de información muy grande en lo que viene a ser el tema afectivo sexual. No das por hecho que no van a tener relaciones, das por hecho que... Y eso lleva a situaciones de desconocimiento que acaban o en relaciones de pareja
abusivas, vamos a decir, o en embarazos no deseados en soledad, y es muy habitual que las mujeres que llegan, por lo menos los casos que nos han llegado a nosotras, en la mayoría de los casos son monomarentales, no hay una relación de pareja o un padre responsable. Vale, ¿cuándo los primeros meses, cuando ya nació el niño? Cuando nació el niño tenía 10 días y empezó a decir que el niño no se callaba, que por qué no se calla. Y yo, porque es un niño, tiene que llorar. Y me decía, bueno, que tienes razón, dice, es muy pronto coger, ¿cómo se llama? Tener un niño, es muy pronto. Y yo, ¿me lo dices ahora cuando el niño está aquí? Digo, haberlo pensado antes. Dice, bueno, no tenía que haberle puesto el apellido, me dice. Y yo le he dicho, pues haber pensado primero antes. Digo, ahora te lo vas a comer sí o sí. Y dice, bueno, vale, pues entonces no habrá nada que hacer. Y ya, pues... Muchas veces en el mundo social dependemos de la buena voluntad de entidades, de empresas, de administraciones públicas, y te encuentras con gente que además a nivel particular colabora. Hemos tenido la muy buena suerte de que nos hiciesen un legado, nos dejasen un inmueble espectacular, súper bien ubicado. Hemos tenido la suerte de disponer del espacio, la suerte de disponer de la colaboración de entidades particulares para poder habilitar el espacio, y ahora pues nos falta un poco el compromiso de la administración pública para que sea viable, porque si hablamos de situaciones de pobreza, evidentemente las madres necesitan un apoyo financiero externo. No sé más o menos, pero... Sí, pues mira, sería una casa para madres con discapacidad intelectual con menores a su cargo. Entonces la idea es, como queremos pedir una autorización a la Comunidad de Madrid para que el piso, bueno, pues siga un poco el criterio de las demás viviendas tuteladas o supervisadas, es que sean 2 habitaciones para mayores de 3 años con la madre y 2 habitaciones para menores. Cuando el proyecto La Casa de Peter llegó a nuestras manos, la verdad es que nos entusiasmó, nos llamó la atención desde el primer minuto. Parecía un proyecto hecho para nosotros. En primer lugar porque ya habíamos apoyado anteriormente iniciativas que beneficiaban a mujeres con discapacidad intelectual. Recuerdo la primera iniciativa de esta naturaleza que nos llegó, que era de Plena Inclusión Madrid, en un proyecto muy bonito que se llamaba También Somos Mujeres, y años más tarde pudimos contribuir con Down España a luchar contra la triple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad intelectual a través del proyecto Mujeres con Valor. Es que tiene que ser, porque el objetivo de la vivienda es que las madres estén, que puedan pues, encontrar un trabajo estable, que puedan ahorrar, es decir, que puedan trabajar en un proyecto de vida autónomo. Si ellas tienen que pagar una plaza es que no pueden ahorrar, y si no ahorran... Vivíamos en una habitación y cuando se enteró los dueños que estaba embarazada no podía estar ahí. Entonces me dieron un mes para irme, y mi hermana, la casa de mi madre la quería alquilar y nos la quería alquilar a nosotros por 400 euros. Y yo le he dicho a mi hermana, ¿cómo me vas a alquilar la casa de mi madre a mí, que soy tu hermana? Claro. ¿Eso en qué cabeza cabe? Y me dice, sí, porque de algún modo os tengo que sacar dinero. Y yo, ¿qué dices? Digo, si eres tu sobrino. Y dice, bueno, pues en los primeros meses pagamos 400 euros y le dije al padre de mi hijo, dije, no lo voy a pagar más, ¿eh? Me dice, que yo no quiero problemas, Digo, que me da igual, como que venga aquí a borrar la puerta, que me da igual. Digo, esos 400 euros, con eso compramos pañales para el niño y toallitas. Claro. Y dice, bueno, pues él no quería, porque no quería problemas con mi hermana. Pero ella siempre estaba llamándome por teléfono, diciendo que va a meter a gente desconocida en casa,
y me daba patadas en la puerta diciendo que le pagase por el mes de la casa y todo. O sea, que tú no tenías ayuda de nadie, de la familia ni de... No. No tenías ayuda de ninguna persona cercana. No. ¿Y amigas? ¿Tenías amigas que te ayudaran? Las amigas solían ir de fiesta y yo le decía, a ver, tengo un niño, ¿dónde voy a ir? Digo, lo dejo en casa y que duerma y yo me voy de fiesta. Digo, no. Todos sabemos lo que supone ser madre en solitario o padre en solitario. Es una carga social importante. Cuando además hay necesidades de apoyo extraordinarias, si no hay pareja, si no hay familia, si no hay, la dificultad es añadida. Miles de mujeres con discapacidad intelectual se enfrentan en nuestro país a la maternidad solas, sin recursos, sin los apoyos necesarios para ejercer una maternidad responsable y en muchas ocasiones después de haber sido víctimas de violencia de género o sexual. Es en estos casos donde la discriminación se hace múltiple. Discriminadas por ser mujeres, por tener una discapacidad y por ser pobres. Y luego otro de los factores que en nuestro caso, en el caso de GMP y la Fundación GMP, nos llamó la atención era que nos daba la oportunidad de que nuestros compañeros de la división de Implania, que es la división de GMP que se ocupa de realizar espacios profesionales eficientes de oficinas, se pudiesen involucrar en un proyecto social con lo que mejor saben hacer, ¿no? Que fue supervisar y aconsejar en todo momento en la realización de la obra. Hay que tener en cuenta que la vivienda que planteaba este proyecto, la casa de Peter, estaba inicialmente en unas condiciones bastante mejorables y creíamos que era una oportunidad muy grande para Implania, para poder involucrarse en un proyecto y dejar esa vivienda como realmente merecen estas madres con discapacidad intelectual. No hablamos de una residencia, no hablamos de entornos cerrados o entornos... Hablamos de inclusión, de un espacio habilitado en un barrio ordinario en el que podríamos vivir cualquiera, de mujeres pudiendo utilizar recursos comunitarios, menores pudiendo utilizar recursos comunitarios, y la idea es que ellas inicien un proceso de autonomía con apoyos que al salir de la vivienda se pueda mantener. Entonces, cuanto más inclusivo, más fácil es después mantener el proyecto de autonomía. ¿Tenías miedo de lo que iba a pasar con tu vida, con tu futuro? Yo creo que ya me lo venía a venir. Es decir, con las discusiones del padre del niño y todo, yo ya sabía cómo era mi futuro. Porque llegamos mucho a discutir y cuando el niño empezó a tener 1 año y medio, le dije que no podía más. Y le dije que se quería irse, que se vaya de casa de mi madre. Él decía que no se quería ir, que no era la casa de mi madre porque era del banco y eso. Entonces, pues discutíamos mucho, me cerraba en casa con llave, me tiraba el teléfono al suelo, me negaba a salir con mis amigas, me decía que si iba con mis amigas que era una asquerosa de esas, que no podía salir a ningún lado, me aislaba de toda la familia, no podía comunicarme con nadie. Y él se iba con sus amigos, pero a mí me encerraba en casa con llave. Me decía que yo era una ama de casa que tengo que cocinarle para él y criar al niño. Y no podía salir a ningún lado. Y yo le he dicho, a ver, soy madre, soy una chica joven y quiero salir. Y me decía que no, que ni eso podía hacer. Las mujeres con discapacidad intelectual muchas veces encuentran más barreras para identificar cuando están siendo víctimas de un abuso.
también tienen una situación de dependencia mucho mayor que el que pueda tener una mujer sin discapacidad. Es una dependencia a nivel personal, una dependencia a nivel económico. ¿Fuiste tú la que decidiste parar esa relación o fue él? Fui yo, porque discutíamos mucho y nos llegamos a pegar también. Y cuando discutía mucho con él ya le cogió mucho asco. Claro. Y le dije que se vaya de casa de mi madre y le decía que no se quería ir, que no. Y una vez tuvimos una discusión y yo quería dormir y bueno, me controlaba mucho el teléfono y me lo quitó y bueno, estuve llorando ahí muy mal en la cama y me golpeó y me dijo que me lo merecía. Entonces fui a la policía y dije, mira, que el padre de mi hijo me había pegado y que me mandaron a hacer unas pruebas por si tenía lesiones y dije, no, lesiones no, digo, que yo solo he pedido a él que se vaya de mi casa y no se quería ir y yo quiero vivir sola con el niño. Digo, que no me deja ni salir de casa, me encierra con llave y no puedo hacer nada. Las mujeres con discapacidad muchas veces sufren aislamiento y eso ¿qué supone? Pues si no tienes una red natural de apoyos, necesitas una red profesional, pero si no hay recursos, ni tengo red natural, ni tengo red profesional, y al final cada vez acabas estando más aislada y puede ser algo complicado. Bueno, puede ser no, es algo complicado. Y muchas veces tienen miedo de no ser creídas. Esto es un hándicap importantísimo y por eso desde hace ya bastantes años, 10 años, se empezó a hacer una formación muy específica para mujeres con discapacidad intelectual, para profesionales que acompañan a las personas con discapacidad y que puedan detectarla y también para familiares. Porque esa es la clave, intentar detectar esa situación de abuso y prevenirla. Lo mismo le pasó a María, víctima de violencia de género. Tiene una discapacidad del 60%, pero esto no le ha impedido crecer ella y ver crecer a su hija. Pues mira, la tontita ahora tiene medio piso, una hija con 4 años, actualmente tengo 36 años, actualmente tengo una pareja que no lo cambian por nada ni por nadie, solo por mi hija. Su hija es su vida y María y Conchi solo piden. Yo no pido dinero, solo pido que traten igual a una discapacitada como a la que no lo tiene. Que en vez de quitar a los niños o de separar a los niños de las madres y darles el apoyo que se les da fuera a los niños, porque no se les daban junto a las madres. Es lo que piden, que se les ayude para que ellas también puedan ejercer de madres. ¿Las mujeres con discapacidad intelectual pueden ser madres? Es biología, creo que lo sabemos todos, es que no hay más. ¿Están capacitadas para serlo? Una mujer sin discapacidad está capacitada para serlo. Lo que nos tendremos que preguntar es si es que hay un examen de paternidad o maternidad que nos hemos perdido de los demás. ¿Y tú qué opinas? Porque, no sé, hay gente que piensa que la gente que tiene una discapacidad intelectual no puede ser buena madre, o por lo menos no tan buena madre como alguien que no la tiene. ¿Tú qué piensas de eso? Pues que depende de cada persona. A ver, no... Da igual si tiene discapacidad intelectual o cual sea, cualquier madre puede trabajar, tener hijos, da igual. Porque en mi caso yo cuando estaba en la residencia me decían, no, es que tú por tener discapacidad no puedes tener un hijo. Digo, mira, en la calle hay muchas madres que tienen discapacidad intelectual o que son personas ciegas o que son sordas y tienen hijos. Digo, yo, ¿qué pasa? ¿No puedo tener? Me dice, no, es que no debemos cuidar a un niño. Y mira, ahora yo estoy sola y lo estoy cuidando. Y no me ponen pegas en eso. Las mujeres, por norma general, nos quedamos embarazadas, tenemos hijos y nadie me viene a mí a cuestionar si voy a ser una buena madre, si estoy capacitada para ser madre, si puedo ser madre. Las mujeres con discapacidad intelectual constantemente tienen que demostrar que pueden. Siempre hay un cuestionamiento. Entonces, ahí ya hay una situación de desigualdad añadida. Todavía hay quien duda de si las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo están capacitadas para ser madres. Hasta diciembre de 2020,
Las esterilizaciones forzosas eran una práctica legal y habitual en nuestro país. Solamente entre 2008 y 2020 se resolvieron 1.144 casos de esterilización de personas incapacitadas judicialmente. La sobreprotección de las familias se convierte involuntariamente en un motivo más de discriminación. ¿Qué es lo que ha pasado tradicionalmente y lo que ha pasado durante muchos años? Que la etiqueta de las mujeres con discapacidad era la infantilización. Niñas permanentes, y como tal se las ha tratado. La discapacidad anulaba toda condición de la mujer, incluso del hombre. Se convertían en personas carentes de todo tipo de derechos. Había una sobreprotección bien intencionada, pero que yo creo que ha sido terriblemente dañina para las mujeres con discapacidad especialmente. ¿Y con tus hermanos, tus dos hermanos, qué relación tienes ahora? Pues mi hermana murió hace 3 meses y la tuve que enterrar con mi madre, y mi hermano pues hace su vida por su lado con sus 3 hijos y su mujer. ¿No le ves nunca? Vino cuando falleció mi hermana, pero no me llamó. O sea, no le tienes ahí, no puedes contar con él normalmente. No. Decía Woody Allen que le interesaba el futuro porque después de todo era el lugar donde iba a pasar el resto de su vida. Para muchas personas, el futuro es un lugar de esperanza. Para otras tantas, un paisaje de incertidumbre. Para las madres con discapacidad intelectual puede llegar a ser una utopía, obligadas como están a demostrar más que el resto de mujeres que están plenamente capacitadas para cuidar de sus hijos. Yo le conté a mi madre que quería ser de mayor azafata y y tener un buen futuro, sí. ¿Y tú crees que no puedes tener todavía un buen futuro? Sí, pero otra vez estudiar. No, pero tú ahora estás trabajando. Sí. Y quiero decir, estás trabajando y trabajando también se puede tener un buen futuro. Y eres una persona muy responsable. O sea, ¿cómo te ves tú de aquí trabajando lo que estás trabajando? ¿Cómo te gustaría estar dentro de 20 años o cuando pase un tiempo? Pues no sé, porque en 20 años puede cambiar muchas cosas. Claro, pero ¿cómo te gustaría a ti cómo te imaginas tú dentro de unos años? Si en tu mundo ideal. ¿En mi mundo ideal? Que me toque la lotería. Vale, eso sería genial, eso sería muy ideal. Pero si no te toca la lotería, ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? Creo que comprarme una casa en un campo y perderme por ahí. Que no tenga wifi ni datos móviles ni nada, para que no me llame el padre niño. ¿Qué es lo que se propone? Pues buscar una alternativa, un recurso que les dé un tiempo para encontrar estabilidad, para poder aprender a establecer límites con los menores y que eso de ¿y a futuro qué? No sea un problema. Un espacio seguro para que ellas puedan iniciar un proyecto de autonomía real, con garantías, en el que relacionarse con iguales, en el que tener profesionales preparados que les puedan dar el apoyo y en el que poder iniciar un proyecto de vida en igualdad de condiciones que el resto de mujeres o ciudadanas. Otra de las virtudes que reunía esta iniciativa es que es un proyecto de infraestructuras, ¿no? Y eso supone poner en marcha un proyecto con miras a largo plazo, ¿no? Con la idea de que sean muchas las mujeres, las madres con discapacidad intelectual que puedan beneficiarse de este nuevo recurso. Si bien es cierto que necesitará obviamente del apoyo de las administraciones públicas para que se puedan contar con los recursos y los apoyos suficientes para poder atender las necesidades de estas mujeres a lo largo del tiempo. ¿Y cómo es tu hijo? Un trasto. ¿Un trasto? Sí. ¿Y qué le intentas transmitir tú como madre a tu hijo? Pues, ¿Qué te gustaría que aprendiera de ti? ¿O que... Pues yo es que he tenido una vida un poco difícil y pues prefiero que el niño pues tenga una novia
que no la deje embarazada tan pronto como yo. Y que, bueno, que tenga un buen futuro, que vamos, que si hace falta que le pago los cursos que sea de copiloto de avión o lo que sea, menos que sea frutero como su padre, que no. Que estudie mucho. ¿Para hacer qué? Para que tenga un buen futuro, que se saque la ESO o el bachiller o la FP o la que sea, que tenga el carnet de conducir y no sé qué más. Que sea padre pero más adelante. Sí, que tarde un poquito, que tarde. Nos imaginamos un futuro en el que todas estas madres con sus hijos, con sus hijas, cuando echen la vista atrás y recuerden la casa de Peter, hacen una sonrisa y recuerden una etapa de sus vidas en las que fueron realmente felices y sintieron el apoyo de Afanias, de la Fundación GMP y de todas aquellas instituciones que hayan querido apoyar el futuro de estos niños y niñas y de sus madres. Y para mí hay una cosa que es clara, y es las mujeres con discapacidad intelectual, madres o no madres, no necesitan que las salvemos de nada. Lo que tenemos que hacer es respetarlas, respetar sus derechos y apoyarlas y darles los apoyos que se necesitan. Y en el caso de la maternidad pasa exactamente lo mismo. Los apoyos en la maternidad son naturales para cualquier persona con y sin discapacidad, para cualquier madre o para cualquier padre. No debemos de juzgar cuál es la intensidad de los apoyos que necesitan. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el futuro al que debemos aspirar? Que aquellas mujeres con discapacidad intelectual que quieran ser madres, que lo sean, que tengan los apoyos que necesitan para eso y que se haga un trabajo riguroso también con ellas y con los hijos para que sus hijos o hijas no sean víctimas de la discriminación que están siendo ellas. Un juguete. ¿No querías cromos de Pokémon? ¿En qué quedamos? Un juguete. Uy, qué chantajista eres. Cuando quieres, chantajeas. No, gatas de mitad de oro. No, nada. No sabes lo que quieres. ¿Negras de oro o juguete? ¿O helado o de lápiz? Cartas de Pokémon negras. No sé qué voy a hacer con tantas. Ya tienes 2 bandejas. Los voy a ir con ellas todas al cole y las voy a regalar a todos a los niños. Sí. Sí. Y más las del cromo, ese de oro. Voy a ir al Cash Converter y seguro que las... Mujeres. Existen en el mundo mujeres de toda condición. Mujeres que cargan mochilas pesadas a sus espaldas, pero que las cargan después de todo. Mujeres con clase. Otra clase de mujeres. Los golpes siempre van al mismo lado y va faltando aire en el costado. La calle que todo te enseñó está partiendo la vida. Que alguien te muestre la salida. Que alguien te muestre la salida. Hasta aquí hemos llegado, baja la velocidad. Y has bailado en los tejados entre lágrimas. Y has bailado en los tejados. Hasta aquí hemos llegado. No caben en tus ojos tantas lágrimas.